Ya, mis hermanos, para comenzar quiero que puedan ver esta imagen, ¿no es cierto?, que tenemos acá. Seguimos hablando sobre Mateo. Mi idea en un principio, cuando empezamos a estudiar la Biblia con el Nuevo Testamento, era poder avanzar más rápido, pero a medida de que fuimos incursionando en todo el tema de las redes sociales, ¿no es cierto?, de Zoom, nos dimos cuenta que no podemos avanzar tan rápido por el tipo de plataforma que es. Y lo que sí, también debemos, ¿no es cierto?, entender que necesitamos estudiar de una forma más específica cada materia. Espérenme un poquito, hermanos, al tiro voy a seguir con esto. Ya, ahí sí, que alguien me estaba pidiendo el link para poder entrar al estudio. Ya. Lo que vemos acá, ¿no es cierto?, es el comienzo de Mateo 7. Por fin pudimos terminar con Mateo capítulo 6, y este es el comienzo de Mateo 7, donde no puedo decirles que habla Mateo a grandes rasgos, porque es un poco variado en este sentido, Mateo 7. Pero sí, lo que vamos a ver hoy día tiene relación con los dos primeros títulos que nos muestra al menos la Reina Valera, que es el tema del juzgar a los demás y la oración y la regla de oro, ¿ya? Lo que les muestro acá es, en el fondo de la presentación, es una persona que se le han caído los papeles, ¿no es cierto? Y justamente la persona que le está ayudando a recoger estos papeles, estos documentos, es una persona que no se ve realmente muy amable, ¿no es cierto? Una persona que es grande, corpulenta, con tatuajes, que pareciera ser una persona ruda, pero está teniendo la amabilidad de recogerle a alguien sus documentos, ¿ya? Esto simbolizando, ¿no es cierto?, o reflejándolo con el tema del juzgar, porque uno puede juzgar a una persona a primera vista, ¿no es cierto? Y también con el tema de la regla de oro, que es la que vamos a estar viendo en un momento allá, ¿no es cierto?, que tiene que ver con hacer lo que a otros les gustaría que uno le hiciera, ¿ya? Por ejemplo, esta persona está ayudando a la persona que ve en dificultades, ¿ya? Pero para ir remontándonos un poco a lo que fue la semana pasada, quiero, bueno, recordarles, ¿no es cierto?, que nosotros estuvimos hablando sobre el afán y la ansiedad, donde ya estábamos terminando Mateo 6, del 25 hasta el 34, y veíamos claramente que hablaba del cuerpo y de la vida, ¿no es cierto?, donde decíamos, si el Señor nos ha dado el cuerpo, ¿cuánto más nos va a dar el abrigo? ¿No es cierto? Y si el Señor nos ha dado la vida, ¿cuánto más nos va a dar la comida? Y hacía una resolución, ¿no es cierto?, en cuanto a que si el Señor es Dios, Él puede darnos todas las cosas en comparación de nosotros, que no tenemos realmente la capacidad de darnos a nosotros mismos lo que realmente necesitamos como el Señor, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, y ahí terminaba diciendo que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí, ¿no es cierto?, todas las otras cosas serán añadidas, ¿no es cierto?, dándonos a entender que en realidad los deseos y las ansiedades y los afanes que tenemos, debemos entregárselo al Señor, porque el Señor puede responder a nosotros en cuanto a todo esto, ¿ya? Y eso es a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada, finalizando con este último texto que engloba la respuesta a todo lo que nos mostraba Mateo 6, ¿no es cierto?, que hablaba de los fariseos, ¿no es cierto?, de los deseos ocultos que habían de ser vistos, y de dónde estaba nuestro tesoro, quién era nuestro Señor, y todos esos temas, ¿ya? Así que, pasando ya directo a lo que hoy día vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con el primer título, que es el no juzgar a los demás, ¿ya? Ahí está. Cuando, hermanos, nosotros vemos esta parte, ¿no es cierto?, de no juzgar a los demás, es interesante cómo empieza, ¿ya?
Se los voy a leer acá, que es Mateo 7, del 1 al 16, y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bendita sea la palabra del Señor. Esta es la primera parte, ¿no es cierto?, con que empieza Mateo 7, y habla de no juzgar a los demás, ¿ya? Es interesante porque la primera frase es reveladora, el primer verso es revelador. No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿ya? Lo primero que quiero detallar, hermanos, de la palabra que se está utilizando acá, de no juzguéis, es que no es la misma palabra que se utiliza para otras partes de la Biblia, donde se utiliza la palabra en español juzgar. ¿Ya? En hebreo, ¿no es cierto? Bueno, acá en griego en realidad, pero, a ver, déjenme explicarlo. Es pensando en la palabra griega, pero en el sentido hebreo, ¿no es cierto? Que es lo que quería eh, mostrarnos aquí Mateo, porque está hablando para los judíos, ¿ya? Entonces, en el sentido judío, habían palabras que en español significan lo mismo, pero tenían otro tipo de connotaciones, ¿ya? ¿A qué quiero referirme con esto? Que la connotación de la palabra juzgar acá no es el justo juicio que alguien puede tener o que Dios puede tener. Porque la palabra juzgar acá, en la raíz del griego, la que se está utilizando es una que viene también desde la palabra hipócrita. Yo se acuerda que les decía que hipócrita viene desde, su raíz viene del teatro, ¿ya? Que es fingir, que es actuar. Desde esa misma raíz viene esta palabra que es juzgar. Entonces, cuando se refiere acá, no juzguéis, está refiriéndose a ese juzgar que viene desde la hipocresía, de ese juzgar que es un mal juzgar, que es juzgar a otros sin verse a uno mismo. Eso es lo que está queriendo decir. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ya? Pero ese mal juzgar. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y no la medida con que medís y os será medido. En otras palabras, está diciendo que si nosotros juzgamos, los demás nos van a juzgar a nosotros. ¿Pero por qué? Porque nos van a medir, ¿no es cierto?, con la medida con que nosotros estamos midiendo. Y esto, ¿no es cierto?, es una verdad que el Señor nos está diciendo. Nos está queriendo decir, en otras palabras, que como miramos al otro y como nos expresamos hacia el otro, así también se van a expresar a nosotros. Por ejemplo, si yo soy una persona intransigente, una persona que no permito error hacia los demás, el resultado que voy a tener es que los demás tampoco van a permitir error en mí. Porque cuando yo digo, ¿no es cierto?, y espero que todos los demás sean perfectos y critico el error del otro, ¿no?, entonces la otra persona reacciona de tal forma diciendo, ah, ya, si esta persona es intransigente con los errores de los demás es porque él debe ser perfecto. O no debe cometer errores. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que me van a mirar y me van a juzgar de la misma forma en la que yo juzgo. Me van a medir. Si, hermanos, yo, ¿no es cierto?, soy una persona que es benevolente con los demás, entonces van a ser benevolentes conmigo. ¿Ya? Es por eso que la palabra en muchas partes dice, por ejemplo, dice, sed justos porque Dios es justo. O sed misericordioso porque Dios es misericordioso. Porque el Señor ha tenido misericordia con uno, es que uno también tiene misericordia con los demás. Es una reacción en cadena. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Esta reacción en cadena se va a dar sí o sí. ¿Ya? El problema acá, hermanos, es que
Cuando nosotros juzgamos mal a los demás, ¿por qué se refiere a juzgar mal? En un sobrejuzgar, juzgar cualquier cosa. Y esto nosotros nos podamos dar cuenta de esto ya en el verso 3, porque dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Refiriéndose a que este juzgar es juzgar incluso las cosas mínimas. Porque acá es una relación y ahí hay un paralelo, ¿no es cierto?, entre una viga y una paja. Una viga, ¿no es cierto?, es un trozo de madera grande, grueso, ¿no es cierto?, que se utiliza. Pero una paja es una ramita pequeña y delgada que es mucho más mínimo que, que esta viga. Entonces, alguien que está juzgando de mala manera está juzgando aún incluso lo mínimo. Y cuando alguien juzga incluso lo mínimo, también se le va a juzgar incluso lo mínimo. El problema es que cuando nosotros empezamos a juzgar a las otras personas, debemos entender que nosotros tenemos la misma condición que las demás personas, porque la palabra dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios, por cuanto todos pecamos. Entonces, cuando acá juzgamos, estamos refiriéndonos claramente a mirar de tal forma y medir a tal forma a otra persona que no es inferior a nosotros, sino que tiene la misma condición de pecador que uno. Entonces, por eso acá Jesús dice, ¿por qué mejor no miras primero tu viga, tu pecado, tus errores, antes de mirar al otro? Dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? En otras palabras, ¿cómo yo podría ayudar a otra persona? ¿Cómo yo podría, ¿no es cierto?, criticar a otra persona sin yo mirar primero mi condición? Si yo miro mi condición, lo más probable es que pueda ver que mis pecados o los pecados que yo tengo son tan pesados como el de la otra persona. No significa que acá que haya una diferencia de pecados, que hay pecados mayores que otros o menores que otros. Significa acá, ¿no es cierto?, que lo más probable es que nosotros podamos ver de otras personas sea lo mínimo. Y aún lo más pequeño y nos vamos a, ¿no es cierto?, a juzgar, siendo que nosotros nos conocemos y conocemos hasta aún las cosas más graves que hemos hecho y hacemos. Entonces, es por eso que acá utiliza la palabra nuevamente, ¿no es cierto?, que utilizó todo el capítulo anterior, que dice el verso 5, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, cuando nosotros vemos esta condición de que juzgamos de una forma excesiva a otro, estamos siendo hipócritas. Hipócritas, ¿no es cierto?, de la palabra que yo les dije, que viene desde la raíz, que es teatro, ¿ya? Que es fingir. Somos hipócritas porque juzgamos al otro aun cuando conocemos nuestros propios errores, ¿ya? Y cuando nosotros conocemos nuestros propios errores, debiésemos empatizar. Cuando nosotros hemos pasado dolor, si alguien, por ejemplo, si a alguien, ¿no es cierto?, le ha pasado algo que es terrible y vemos a otra persona que está pasando por la misma situación, nosotros empatizamos. Pero muchas veces cuando los cristianos vemos a otros cristianos que están en alguna condición que es incorrecta, no nos acordamos que nosotros también somos pecadores. Y algo que no debe ser así, porque eso pasa a mostrarnos como hipócritas, ¿ya? Cuando nosotros pensamos que somos mejores que los demás, ¿ya? Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto es interesante porque es toda una conexión, ¿no es cierto?, en todo lo que está diciendo, y de repente el verso 6 nos dice estas frases que parecieran que no tuvieran conexión con todo el texto, ¿no es cierto? Pareciera que no se entendiera por qué Jesús lo dice. Lo dice. Quiero decirle, hermanos, que hay varias explicaciones para esto. Cuando hay varias explicaciones, se habla de posturas, ¿ya? Posturas, hay diferentes posturas para esto que se quiere decir acá.
Una de estas posturas, ¿no es cierto?, es que lo que quiere decir acá, ¿no es cierto?, es que cuando se está hablando del juzgar bien, ¿no es cierto?, juzgad, no juzguéis para que no seáis juzgados, o porque si me medís de una forma, el otro también vamos a ser medidos. Está queriendo decir, según una postura, que acá está diciendo, uno no tiene que sobrejuzgar, pero tampoco tiene que dejar de discernir las cosas, ¿ya? Porque está queriendo decir acá, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta de alguna forma es una frase típica de los judíos, porque esto también sale en el Antiguo Testamento. Los perros y los cerdos son animales que en la cultura judía son animales detestables, ¿ya? Animales que no son, que están lejos, ¿no es cierto?, de ser los santos, por decirlo de alguna forma. Los cerdos, por ejemplo, no se podían comer, ¿ya? Y los perros eran comparados, ¿no es cierto?, con aquellos que eran profanos, aquellos que estaban lejos de Dios. Porque, ¿no es cierto?, haciendo referencia a este salmo que habla de que si un cerdo ha sido limpiado, va a volver a su chiquero, y un perro, ¿no es cierto?, vuelve a su vómito, ¿ya? Entonces son animales para esta condición están considerados como animales que no son buenos, ¿ya? Por eso dice, no deis lo santo a los perros, en otras palabras, no des lo que es de Dios a aquellos que no quieren conocer de Dios, ¿ya? O que no quieren de Dios, que van a volver a lo suyo, a lo reprochable, a su vómito, ¿ya? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ¿no es cierto? Estos cerdos que van a volver al lodo, ¿no es cierto? A ensuciarse, ¿no es cierto? No sea que las pisoteen, los cerdos pisoteen las perlas y se vuelvan y os despedacen. Queriendo decir, ¿no es cierto?, que, bueno, quiero hacer una distinción, primeramente, porque muchas veces hay gente que hace un paralelismo entre eh, los santos y las perlas, mostrando que son la misma cosa, pero no son las mismas cosas, ¿ya? Cuando acá habla de los santos, está hablando claramente de la palabra que nosotros entendemos como los santos, todo lo que viene de Dios, todo lo que es santo. Pero cuando hablamos de las perlas, yo quiero acá hacer, ¿no es cierto?, una referencia a Mateo 13, ¿no es cierto?, 45, 46, que dice, la perla del gran precio. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando acá se refiere a estas buenas perlas, se está refiriendo a un mercader que era inconverso, ¿ya? O acá está refiriendo, haciendo una relación en el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a alguien que está buscando un tesoro, que está buscando buenas perlas, está buscando perlas, que es un mercader, pero se encuentra con la mejor. Vende todo lo que tiene y entrega, ¿no es cierto?, para adquirir esta perla, que en realidad sería Dios. Pero hay una diferencia entre las perlas y la perla, y la gran perla. Entre los tesoros y el tesoro primero, que es Dios. Y esa es la relación que yo quiero hacer en el texto anterior de Mateo 6, ¿no es cierto? Cuando dice, ni echéis vuestras perlas, muchas, delante de los cerdos, queriendo decir que no echéis vuestros tesoros. No se está refiriendo a Dios específicamente, ni los santos, se está refiriendo a las verdades, a las revelaciones, se está refiriendo a las cosas específicas que son tesoros de Dios, ¿ya? No a Dios mismo. Entonces está queriendo decir acá, ¿no es cierto?, que si bien no hay que juzgar a los demás para no ser juzgados, sí hay que, ¿no es cierto?, hacer una distinción y discernir entre aquellos que, ¿no es cierto?, van a recibir de Dios y aquellos que no van a recibir de Dios. Otra postura es
que a todos hay que entregarle el Evangelio y entregarle las cosas de Dios. Pero cuando alguien no la acepta y lo rechaza y vuelve al barro o a su vómito, entonces no hay que insistirle. Esa es otra postura. Y otra que yo también pienso que puede ser es que acá Jesús está haciendo un paralelo en todas sus enseñanzas para decir, ¿no es cierto?, esta frase refiriéndose a los saduceos y a los fariseos, que no aceptaron las enseñanzas, estas perlas, y tampoco aceptaron al Señor. Entonces también puede ser esta parte, ¿no es cierto?, de que los cerdos y los perros no son otras personas que están lejos de Dios, sino que aquellos que realmente eran parte del pueblo de Dios, pero realmente no quisieron aceptar las verdades que el Señor estaba dando acá, al menos en el Sermón del Monte. Porque recordemos que estamos hablando acá y Jesús se está refiriendo a los judíos. Entonces, es muy probable que estos perros y estos cerdos fueran referencia a estos mismos judíos, pero que no estaban dispuestos a dejar lo que ya tenían, refiriéndonos a todo el capítulo pasado, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran sus verdaderos deseos en comparación a buscar realmente al Señor? Ya, hermanos, nos queda un minutito, así que yo voy a parar la reunión para volver a conectarnos ya, porque no va a parar de repente, para que no nos pase lo que me pasó la semana pasada. Así que voy a parar la reunión y vamos a volver a entrar por el mismo link. Y ahora comencé a grabar nuevamente. Bueno, como le estaba diciendo, ¿no es cierto? Entonces, una de las posturas es que pudiese ser aquellas personas que no reconocían al Señor y que despreciaban las enseñanzas. Otra postura era que podían ser también los fariseos y los saduceos. Y también otra postura es que dentro de las enseñanzas que se dan en el Nuevo Testamento, o al menos en el Sermón del Monte, muchas de las enseñanzas son independientes una de otras, que no necesariamente llevan una conexión, y esta podría ser una enseñanza aislada, ¿ya? Pero yo me inclino más, ¿no es cierto?, por el tema de que, del tema de discernir, ¿ya?, a las personas, ¿no es cierto? Y cuando una persona realmente no quiere aceptar al Señor, bueno, uno no puede obligarle, ¿no es cierto? Y reconocer también que Jesús acá también está hablando a los fariseos, ¿ya? En cuanto al tema de dar la perla a los cerdos, ¿no es cierto? Y lo santo a los perros. Ya para seguir, ¿no es cierto?, con lo siguiente, ¿no es cierto? Lo que nos sigue, ¿no es cierto? Y lo que sigue acá es la oración y la regla de oro. Esto, ¿no es cierto?, es un poco más comprensible y no tiene tanta dificultad. Y se los voy a leer, ya del verso 7 hasta el 12, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que daréis, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando nosotros, hermanos, vemos este texto, ¿no es cierto?, empieza con este texto que muchos de nosotros conocemos: pedid y se os dará, ¿no es cierto?, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, y así, ¿no es cierto?, sigue el texto, que ya lo acabamos de leer.
Y acá, ¿no es cierto?, de alguna forma empieza este título mostrándonos el tema de la oración y la eficacia, entre comillas, de la oración en cuanto al Señor, ¿ya? Está diciendo, ¿no es cierto?, que si pedimos al Señor, el Señor nos va a dar. Está queriendo decir, ¿no es cierto?, que si buscamos, vamos a hallar al Señor y a hallar lo que el Señor nos puede dar. Si llamamos, el Señor nos va a abrir. Dice, porque todo aquel que hace estas cosas, ¿no es cierto?, por consecuencia tiene lo que ya hemos dicho, ¿ya? Entonces hay una relación entre el Señor y aquellos que le buscan, ¿ya? No es simplemente el hablar al aire porque sí, sino que hay siempre una respuesta de Dios en cuanto a la oración, ¿ya? Y acá está dando, ¿no es cierto?, un ejemplo, ¿no es cierto?, que, del verso 9 en adelante, ¿no es cierto?, donde dice que qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, ¿no es cierto? Que no es cierto, la palabra dice que si nosotros siendo malos, hablando de los hombres, ¿no es cierto?, que fallamos, que somos imperfectos, sabemos dar buenas dádivas a los hijos. Cuanto más, ¿no es cierto?, nuestro Padre Celestial nos sabe dar buenas cosas. Entonces, esto tiene relación con el pedir, ¿no es cierto?, el buscar y el hallar. Cuando estamos en relación con nuestro Padre, somos capaces de darnos cuenta que el Señor nos da buenas cosas, más allá de lo que nuestros padres terrenales pueden darnos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hermanos, vamos a darnos cuenta que el Señor hace lo bueno para nosotros. Y cuando nosotros seguimos el ejemplo del Señor, pasa lo que dice acá, lo que es la famosa regla de oro, ¿ya? Que es ya el verso 12 que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el Señor ha sabido darnos buenas cosas a nosotros, ha sabido responder a nuestras necesidades, entonces por consecuencia nosotros debemos ser capaces de saber dar buenas cosas a los demás y hacer como nos gustaría que nos hicieran. Y lo interesante acá es que en el mundo, ¿no es cierto?, de la sociedad, se habla de una regla que es un poco diferente a esta. Cuando dicen, no hagas lo que no quieres que te hagan. Es negativo, ¿no es cierto? Esto quiere decir que no hacer, ¿no es cierto?, algo que no me gustaría a mí que me pasara o que me hicieran. Pero esto tiene que ver con el mantenerse al margen. Esto no habla de acción, habla de abstenerse, ¿ya? No hagas lo que quieres que no te hagan. Pero cuando el Señor acá muestra esta regla de oro, está refiriendo, y acá yo puse unas manos, al hacer, ¿ya? El no el quedarse quieto, sino al hacer. Hacer, ¿no es cierto? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces se trata del hacer, del actuar. Lo que yo quiero que me hagan a mí, tengo que hacerlo para los demás. Si yo quiero que me traten bien, entonces voy a tratar bien a los demás. Si yo quiero que a mí me regalen algo, entonces yo le voy a regalar a los demás. Si yo quiero que sean justos conmigo, entonces yo voy a ser justo con los demás. Si yo quiero que me respeten, entonces yo voy a respetar a los demás. Si yo quiero que, no sé, por algo más específico, no me griten, yo no voy a gritar a los demás. Si yo no quiero que se enojen conmigo, entonces yo no me voy a andar enojando con los demás. Y podemos agregar un montón de cosas, ¿no es cierto? La lista puede ser infinita en ese sentido. Pero lo interesante es que acá dice, porque acá dice, ¿no es cierto? Porque esto es la ley y los profetas. Dando a entender, ¿no es cierto?, que cuando nosotros hablamos de la ley y los profetas es un modismo que utilizaban los judíos para referirse a todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿ya? La ley y los profetas se refiere desde Génesis hasta el último, ¿no es cierto?, de los profetas y de todo el Antiguo Testamento. Y en otras palabras, esto quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando nosotros vemos lo que es la ley y vemos, ¿no es cierto?, las enseñanzas y las revelaciones de los profetas, están hablando siempre y tiene relación, claramente tiene relación con Dios.
con el deseo, con la voluntad de Dios, con la relación con Dios, pero tiene una directa relación también con la relación, valga la redundancia, entre todos nosotros, ya entre las diferentes personas. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, debemos entender que la ley y los profetas tienen que ver con cómo nosotros nos relacionamos con los demás también. Por ejemplo, no matar, no mentirás, ¿no es cierto? No dirás falso testimonio. Siempre tiene que ver el pecado y el cometer un error, un pecado, no es un error, uno decide pecar. Pero el pecado siempre tiene relación, si bien pecamos contra Dios, tiene relación con los demás. ¿Ya? Y entonces es ahí donde nosotros debemos entender que el Señor, cuando habla de su voluntad, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, tiene mucho que ver con los demás. Por eso habla de la regla de oro. No es abstenernos de hacer lo malo, porque el Señor nunca no nos habla de no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto, sino que siempre tiene que ver con el hacer. ¿Ya? Haz esto otro. Sed misericordiosos porque Dios es misericordioso. ¿Ya? Tiene que ver con el hacer. ¿Ya? Y lo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Ya para ir finalizando, hermanos, debemos entender algo, ¿ya? Debemos entender algo en cuanto a todo este tema. Lo interesante de estos dos capítulos, no de estos dos capítulos, de estos dos títulos, es que el primero, ¿no es cierto?, nos habla de no juzgar a los demás. El esfuerzo propio de la persona de mantenerse, ¿no es cierto?, entre comillas, no sé cómo decirlo, santo, porque cuando yo juzgo al otro, estoy queriendo decir que yo soy impecable y la otra persona no lo es. Porque cuando yo juzgo de esta forma en la que estamos hablando acá, que es un mal juzgar, estoy refiriéndome hasta lo más mínimo, queriendo mostrar a los otros mi hipocresía de que yo sí soy bueno cuando tú no eres bueno. Y lo interesante de esto es que en esa hipocresía yo quiero ayudar al otro. Porque dice, ¿cómo vas a ayudar al otro a sacar tu paja, la paja del ojo, si tú tienes una viga? Entonces, entre comillas, quieres ayudar a la otra persona. Y ese intento, ese vano intento, ¿no es cierto?, de querer ayudar al otro cuando uno también es pecador y querer ayudarlo con la supuesta crítica, que ni siquiera es una crítica constructiva, sino que es un juzgar que no le corresponde al ser humano, sino que le corresponde a Dios, o al menos este mal juzgar, ¿no es cierto? Bueno, no le corresponde a Dios, sino que es un mal juzgar. Tiene que ver necesariamente con el contraste de lo que nos dice lo siguiente, de que el Señor sí es capaz de darnos buenas dádivas, buenas cosas, cuando nosotros, con nuestras intenciones, muchas veces no somos capaces de dar lo bueno al Señor. Cuando nosotros vemos este tema de que el Señor es capaz de darnos buenas dádivas, acá yo puse una manito, ¿no es cierto?, donde adentro hay una manita más pequeña que, bueno, tratando de representar al Señor ayudándonos a nosotros, al Señor, ¿no es cierto?, dándonos los buenos, haciendo entre comillas esta regla de oro, porque Él nos ha dado todo lo bueno, todo lo que Él quiere para sí, nos da a nosotros. Nos da lo bueno. Nos da, ¿no es cierto?, bendiciones, nos ayuda, somos cuando nos equivocamos, nos corrige, y eres un buen padre. ¿Ya? Y en ese sentido, hermanos, es que cuando nosotros hablamos de la regla de oro, estamos viendo el contraste con el juzgar. Porque cuando nosotros juzgamos, no estamos haciendo lo que queremos que nos hagan a nosotros. Pero cuando nosotros cumplimos la regla de oro, lo más probable es que no vamos a llegar a juzgar. Al contrario, vamos a llegar a comprender. Vamos a llegar a hacer lo que hizo Jesucristo y lo que hizo Dios, que es mostrar gracia. Acá vemos a Jesús, ¿no es cierto?,
bueno, es una imagen, ¿no es cierto?, donde él está colocando las manos a una persona, simulando acá, o yo interpretándolo como que quiere sanarle. Cuando, hermanos, cuando lo que el Señor cuando nos sana a nosotros, cuando hace algo por nosotros, no es porque nosotros lo merezcamos, es porque el Señor simplemente ha querido hacerlo, en su gracia. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con el juzgar. El Señor, cuando nos da gracia, está diciendo que no nos está juzgando, no nos está dando lo que, lo que merecemos, sino que nos está dando lo que no merecemos. Y cuando no nos da lo que no merecemos, son esas bendiciones, porque realmente no las merecemos. No estamos a la altura de los estándares de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que cumplir esta regla de oro, muchas veces va a ser dar a los demás lo que no merecen, porque nosotros no merecemos lo que otros pueden hacer por nosotros. Cuando yo digo, yo quiero que esto lo hagan por mí, no siempre lo voy a merecer. Porque muchas veces voy a decir, me gustaría que a mí no me juzgaran. Cuando, ¿no es cierto? Muchas veces sí somos capaces de juzgar a otra persona, pero, y hasta podríamos jugar con con buen juicio, pero el Señor es un Dios de gracia, ¿no es cierto? Porque dice, ¿no es cierto?, que en esto se cumple lo que dice la ley y los profetas, ¿ya? Cuando decimos, ¿no es cierto?, cuando cumplimos esta regla de oro. Al fin y al cabo, hermanos, lo que yo quiero que hoy día nos quedemos es que el cumplir esta regla de oro es la voluntad de Dios. Y necesitamos ser capaces de no juzgar a los demás para cumplir también esta regla de oro. Esta persona que tenemos aquí, ¿no es cierto?, en el fondo ¿no es cierto?, de la diapositiva, es una persona que perfectamente puede ser juzgada. Si una persona así entrara a la iglesia, hermanos, es muy probable que nosotros la juzgaríamos. Una persona, ¿no es cierto?, ruda, con tatuajes, que se ven de una forma que no es tan amigable, lo más probable es que nosotros le juzgaríamos. Pero cuando una persona entra a una iglesia, es muy probable que esté buscando no ser juzgada. Y buscando, ¿no es cierto?, que hagan con él lo que él desea, que hagan lo que desea que hagan con él. Muchas veces nosotros también deseamos esas mismas cosas. Entramos a la iglesia buscando que no nos juzguen, que nos comprendan, que nos quieran, que nos acepten como somos. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde entra esta regla de oro. De hacer todo, ¿no es cierto?, lo que nos gustaría que nos hicieran. Así que, hermanos, quiero saber si es que hay alguna pregunta, alguna acotación. Quiero saber si es que hay alguna pregunta, así que quiero ver si es que alguien levante la mano, si es que hay alguna pregunta, alguna acotación. ¿No? ¿Nada? Ya, entonces vamos a orar para ir finalizando. Voy a empezar después a yo mismo hacer preguntas a los hermanos, ya que no tienen preguntas para mí, para que todos podamos participar, ¿ya? ¿No es cierto? Quiero darle gracias al Señor porque podemos ver a nuestra hermana Rosana, que no la habíamos visto hace tiempo, así que el Señor la bendiga, que podemos verla aquí con nosotros. Así que bueno, mi hermana Rosana, que el Señor la bendiga mucho. Bueno, y a todos los que están acá también, pues, ya como les digo siempre, invitemos a personas que se puedan conectar y quieran conectarse. Ya, entreguemos, ¿no es cierto?, el link, y si alguien quiere conectarse, bien, y si no, no nomás, pues, pero que no sea por nosotros que la gente no se conecta, ¿ya? Así que vamos a orar, hermanos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted es bueno con nosotros, porque usted es nuestro Dios, nuestro Salvador. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted nos enseñe a ser como usted es. Usted, su palabra dice que da buenas cosas a sus hijos, Señor. Usted está pensando siempre en darnos lo bueno, porque buenos pensamientos tiene para nosotros, Señor. Usted es un Dios bueno, Padre. Pero no necesariamente nosotros muchas veces queremos dar lo bueno a los demás, Padre.
Y es por eso que esta regla de oro, Señor, nos enseña a que, y nos regula también, Padre mío, a que nosotros podamos hacer a los demás las cosas que nos gustaría que nos hicieran, Padre. Porque usted, Padre mío, se alegra de eso, Señor. Porque en esto estamos cumpliendo lo que nos dice la ley y nos dice los profetas, bendito Dios. Y lo resume, Padre Santo. Como también lo resume el ama a tu prójimo como a ti mismo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Que tu presencia nos enseñe cada día a hacer de esta forma, Señor. A no juzgar tampoco, Señor. Sino que sea usted y su palabra, Señor, quien juzgue todas las cosas, Padre. Pero a nosotros usted enséñenos a amar. Enséñenos, Padre Santo, a discernir. Enséñenos, Padre Santo, a bendecir a los otros y a cumplir esta regla de oro. Gracias le damos porque usted es bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, voy a desbloquear acá, ¿no es cierto?, los micrófonos para que puedan ya ir despidiéndose. Si alguien tiene el micrófono bloqueado es porque usted mismo lo tiene bloqueado. Así que si quiere acá despedir de algún hermano o algo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Y nos estamos viendo el día domingo. Así que saludos. Y nos estamos... Saludos a todos los hermanos. Nos vemos el domingo, mis hermanos. Ya pasó, gusto verlo, pues. Igual, pues, mi hermano. Igualmente. Dios lo bendiga. Saludos, bendiciones. Saludos al Gustavo también acá, que es muy enérgico. Pastor. Mi hermana Rosana. Muchos saludos, y la hermana Leslie no la vi. ¿Está acá conectada? ¿Estaba? Ah, ya. Sí. ¡La vecina Leslie! Lindo. Empieza a ver, va a estar, está ahí conectada, se ve. Ah, ya. Saludos a la hermana Eva. Saludos, mi Hola, hermana Eva, sí, A porque... Claudita. Sí. Hola, hola, hola. Hola. Saludo a la señora Raquel. Ah. Hermana Muy Leslie. bien, Leli. Ya, pues, mi hermano, que el Señor les bendiga. De todo. Nos estamos viendo. Bendiciones a todos, Nos hermanos. vemos el domingo. Bendiciones a todos los hermanos.